esta serie fundamentados en la ¿qué? Fundamentados en la verdad. Hemos venido tratando diferentes temas, la importancia de realmente permanecer en la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de mucho engaño, estamos en tiempos de ideologías perniciosas que quieren destruir a las familias, que quieren destruir las sociedades, en tiempos de relativismo, en tiempos posmodernistas, donde cada cual tiene su propia verdad. Es importante tener creencias sólidas en lo que Dios quiere que creamos, no en lo que la sociedad quiere que creamos, no en lo que mi familia quiera que yo crea, sino lo que Dios quiere que creamos, que es obviamente la verdad. Y tenemos un enemigo, ¿no? Un enemigo que ha querido y quiere y querrá, mientras estemos en esta tierra, destruir la verdad, destruirnos a nosotros por medio de sus engaños, por medio de sus mentiras, por medio de sus tentaciones y acusaciones. Ya hemos hablado de cómo combatir esas mentiras de las acusaciones por medio de la verdad del Evangelio, de creer que somos aprobados en Cristo. Y hace 8 días hablábamos de cómo Satanás como tentador quiere atacarnos, ¿no? Y es en esta vida que es una guerra permanente contra Satanás y de él contra nosotros, obviamente. Y hablábamos de cuándo nos tienta Satanás, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de cómo nos tienta. El título del mensaje de hoy es Dulce Veneno. Dulce Veneno. Y Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice lo siguiente: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Según este versículo, Satanás, ¿cómo actúa? Ojalá tú, si lo tienes en tu Biblia física, puedas subrayar las palabras astucia, engaño y mentes, o sentidos, dependiendo tu versión, la versión que tengas, porque así es como opera Satanás. ¿Quieres que hoy Dios te permita ver las artimañas de Satanás como de pronto no lo habías visto antes? ¿Quieres que la luz del Señor resplandezca sobre tu vida hoy? Amén. Amén. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos en tu presencia, a la luz de tu palabra y bajo el abrigo de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por esta serie y hoy te pedimos que, como lo has venido haciendo, sigas fundamentándonos en la verdad, Señor. Muéstranos, danos ojos abiertos, danos un corazón entendido, oídos abiertos, para ver cómo opera Satanás en las tentaciones en contra nuestra. Y te pedimos que nos des la sabiduría, la fortaleza, el entendimiento para que esta palabra la apliquemos a nuestra vida de manera poderosa, de manera que se vea reflejada en una vida de santidad, Señor, en una vida de crecimiento espiritual, en una vida de obediencia a ti, Señor. Nos disponemos para recibir tu palabra. Concédenos oír, entender y obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ¿por qué hablamos de dulce veneno? Porque Satanás no se va a aparecer a ti y a tu vida diciéndote: soy Satanás, quiero mandarte al infierno, haz esto. Si él se te apareciera así, ¿tú qué haces? ¿Le dices, bueno, qué hay que hacer? No, ¿cierto que no? Tú sencillamente lo rechazas.
Entonces Él no te va a dar veneno como veneno. Él te lo va a dar como algo dulce. Él te va a engañar, Él te va a querer engañar. Y por eso leemos este versículo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Satanás es sagaz y por eso él te atacará en el momento que él considere más oportuno, y eso era lo que hablábamos hace 8 días. Él decide cuándo tentarte. Y hoy vamos a hablar de cómo lo hace. Sin embargo, ten presente esto, él siempre va a atacar en tu mayor momento de vulnerabilidad. ¿Cuál es tu mayor momento de vulnerabilidad? Tú te conoces. Tú sabes si es el momento de cansancio. Tú sabes si son los momentos cuando tienes hambre. Tú sabes si es cuando estás en momentos de soledad o de enojo. Tú sabes si es en los momentos en los que estás relajado y feliz o si es en los momentos cuando estás estresado. Pero Satanás te va a atacar en el mayor momento de vulnerabilidad. Entonces tú que te conoces necesitas estar alerta. Bien, entrando a nuestro tema de hoy, empecemos por esto. Satanás te espía constantemente. ¿Sabías eso? Satanás te espía constantemente. Hace 8 días hablábamos de la importancia de tomarnos en serio la guerra. No podemos pensar que, sí, por ahí está Satanás molestando a otras personas, pero a mí no. Y cuando hablo de Satanás no me refiero exclusivamente al príncipe de los demonios, sino a todos los demonios. ¿Sí? Satanás no es ni omnipresente ni omnisciente, él no está tentando a todo el mundo al mismo tiempo, pero si hay millones de demonios por toda la tierra tentando a los seres humanos. Entonces cada vez que yo menciono a Satanás quiero que pienses en eso, en los demonios, en el reino de las tinieblas operando en contra nuestra. Y cuando entonces digo que Satanás te espía constantemente es porque hay demonios específicamente siguiendo tu vida, espiándote. Desde que naciste. Satanás te conoce. Satanás te conoce. Y él escogerá su método de tentación según las inclinaciones y las debilidades que encuentra en ti. Si estás pensando en eso, él va a escoger sus tentaciones basado en las inclinaciones y debilidades que encuentra en ti. Él te espía para preparar su arsenal de tentaciones. Santiago 1:14 dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ves lo que dice ahí? Cada uno es tentado cuando es arrastrado por sus propios deseos. En las áreas donde tú no tienes pasiones pecaminosas, en esas áreas no eres tentado. Es en las áreas donde eres débil que Él te va a tentar. Y Él va a empezar siempre por algo pequeño. Y ese pequeño que sea entre comillas. Él va a empezar siempre por algo pequeño. Piensa en este momento en tu vida, tu día a día. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Hay pecados fuertes en tu vida? ¿Hay pecados que te están dominando? ¿Cómo empezó esa historia? Satanás siempre empieza por algo pequeño. Él va a procurar que tú coquetees con el pecado. Satanás va a procurar que coquetees tan solo un poquito con el pecado. Pues si logra
que tú juegues con el pecado, que tú coquetees con el pecado. Si lo logras, ya no podrás dejarlo fácilmente. Cada vez va a ser más difícil. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Ahora, cuando yo digo que vamos a hablar hoy de cómo te tienta Satanás, no estoy hablando, no quiero decir que hoy les voy a compartir todas las formas en las que Satanás te va a tentar. No. Yo no podría decirte exhaustivamente cómo te va a tentar Satanás, pues sus estrategias son innumerables. Y fuera de eso varían de acuerdo con cada persona. ¿Sí? Lo que para uno puede ser tentación, para otro no lo es. Y el método que Satanás usa con uno, con otro no funciona. Pero en todos los cientos o miles de clases de tentaciones que el tentador va a usar, hará uso de 4 principios. Siempre. Uno de esos 4 principios va a usar siempre, o los 4. Y son esos los que te voy a compartir hoy. Entonces, vamos a hablar de los 4 principios de la tentación satánica, o sea, principios que están detrás de toda tentación. Ahora, si tú te fortaleces y te mantienes alerta en contra de estos 4 principios, vas a asegurar cada vez más victorias contra el pecado. ¿Amén? ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren vencer el pecado o les gusta? ¿Quieren seguir pecando? ¿Cierto que no? Nosotros queremos vencer porque sabemos que el pecado, ¿cómo destruye? Destruye nuestra relación con Dios, nos destruye a nosotros, destruye nuestras relaciones alrededor. Entonces necesitamos fortalecernos en contra de estos 4 principios. Primer principio, Satanás siempre va a usar un disfraz. Siempre usará un disfraz. ¿Qué habíamos leído en nuestro pasaje primero de hoy, en 2 Corintios 11:3? Que cómo actúa Satanás, ¿con qué? Con astucia y con engaño. ¿Qué significa que Satanás siempre va a usar un disfraz? Que él puede mostrarse como amigo tuyo. Bien. Él se te puede presentar como tu amigo. O incluso como amigo de Cristo. Tenlo presente. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás, y si nos remitimos, y ojalá tú puedas meditar periódicamente en la tentación de Adán y Eva, porque ahí encontramos el principio de la tentación de una manera muy clara, descriptiva. Cuando Satanás tentó a Eva, lo hizo mostrándose como si él pudiera ayudar a Eva a obtener una bendición que no tenía. ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan? Él le hizo sentir a Eva que ella se estaba perdiendo de una bendición y que él le iba a ayudar a obtenerla. Recuerden lo que le dijo. Dios te dijo que no comieras del fruto de este árbol. No, lo que pasa es que Él sabe que el día que tú comas del fruto de ese árbol, tus ojos se van a abrir y vas a ser como Dios. Y yo estoy aquí para ayudarte. Dios te está escondiendo algo y yo te quiero ayudar a conseguirlo. Eso es amigable, hermanos. Eso es amigable. Satanás no llegó a decirle, Eva, quiero que te conviertas en el principio de la condenación de todos los seres humanos de aquí en adelante, la principal responsable de que muchos vayan al infierno por la eternidad, ve y comete ese fruto. No. No. Satanás no se te va a presentar así. Él se te va a presentar con un disfraz, como un amigo o incluso como un amigo de Cristo, y Satanás le hizo creer a Eva que iba a obtener una ganancia si le obedecía. Ahora piensa en tus tentaciones.
Satanás le hizo creer a Eva que ella iba a obtener una ganancia si lo obedecía. Detrás de toda tentación hay una promesa falsa. Algo que nos hace creer que necesitamos eso, que vamos a ser bendecidos con eso. Ahora la pregunta es, ¿Eva obtuvo alguna ganancia, hermanos? Ninguna. No, rotundo no. Solo obtuvo corrupción en todo su ser. Hermanos, el pecado corrompe. El pecado nos corrompe. Y escucha esto, cualquier corrupción de juicio es satánica. Cualquier corrupción de juicio es satánica. Si ves como aceptable, préstame atención a esto, por favor. Si ves como aceptable cualquier cosa que el Evangelio condene, el diablo te ha engañado. Si ves como aceptable cualquier cosa que el Evangelio condene, el diablo te ha engañado. Ahora, ¿qué es lo que el Evangelio condena? Pues necesitamos estudiar el Evangelio. Si queremos saber lo que el Evangelio condena, necesitamos conocer el Evangelio. Sin embargo, hoy te voy a compartir 4 listas que podrán ayudarte a evitar que tu carácter se corrompa. 4 listas de cosas que el Evangelio condena. Si tú miras estas listas con atención, esto no es solo para que lo leamos hoy, sino para que tú tengas tus citas anotadas y en tus devocionales mires estas listas de la Biblia y empieces a decir, ¿será que hay alguna de estas cosas que yo pienso que está bien? ¿Será que hay alguna de estas cosas que yo pienso que yo hago y creo que tengo razón al hacerlo? Es ahí donde ha estado Satanás operando. Es ahí donde está tu debilidad y es ahí donde te va a seguir tentando. Porque es ahí donde el pecado puede llegar a dominarte, a esclavizarte. Vamos a ver esas 4 listas. Primero, Romanos 1, 29 al 31. Entonces, atentos. Vean estas listas personalmente, pensando en ustedes mismos. ¿Qué hay aquí que de pronto yo apruebo? ¿Qué hay aquí que de pronto yo justifico? ¿Qué hay aquí que de pronto yo tolero en mi vida? Y eso es lo que tienes que combatir. Porque es ahí donde está Satanás operando. Dice así, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes, orgullosos, vanidosos. Inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Segunda lista, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Tercera lista de cosas que el Evangelio condena. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio,
ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, obviamente se incluye aquí a las mujeres también, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Y cuarta lista, Gálatas 5, 19 al 21. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Son 4 listas detalladas, pero no es todo lo que el Evangelio dice acerca de acciones condenadas por Dios. Por eso les digo que hay que conocer el Evangelio, hay que estudiar el Evangelio. Pero estas 4 listas les pueden ayudar a mirar si hay algo de todo esto que hemos mencionado que ustedes digan, pero esto no está mal. O yo hago esto, pero fue por esto, ¿sí? Justificar, etc. Lo importante es que tú puedas ver dónde está Satanás en tu vida con un disfraz, queriéndote llevar por el camino que no es y haciéndote pensar que no está mal. Ese es el primer principio de la tentación satánica. El segundo principio es que querrá despertar codicia en ti. Satanás querrá despertar codicia en ti. Cualquier forma de codicia. Él querrá despertar codicia en ti. En algunos lo hace codicia por el dinero, en otros lo hace codicia por la atención de las personas, en los otros codicia por el reconocimiento, la admiración de la gente, codicia sexual. Sentimentalmente hablando, también hay formas de codicia, etc. ¿Y dónde opera esta codicia o dónde inicia esta codicia? En la mente. ¿Recuerdas lo que leíamos al comienzo? Que Satanás actúa como con astucia y engaño para que las mentes se desvíen de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Satanás trabaja en tu mente, él ataca tu mente. Pero él querrá en tu mente despertar, ¿qué? Codicia. Codicia. Él buscará dirigir tu mirada hacia una necesidad o deseo. Él buscará dirigir tu mirada hacia una necesidad o deseo. Intentará que dejes de ver lo que tienes para que codicies lo que no tienes. Proverbios 11:6 dice: la justicia de los rectos los librará, pero los traidores en su codicia serán atrapados. La codicia es una trampa. Es una mentalidad de escasez la que Satanás quiere poner en ti. Es decir, esto que tengo no es suficiente. Yo quisiera tener eso. Entonces, de repente, el hombre fulanito siempre le gustaron las mujeres de cabello negro toda la vida y se casó con una de cabello negro. Pero el día que se casó con la de cabello negro, de repente empezó a pensar en lo lindas que son las rubias. ¿Sí? Así es como opera el diablo. No quiere que veas lo que Dios te ha dado, sino lo que no tienes. Así Satanás tentó a Eva, mostrándole como si a ella le faltara algo.
no todo lo que tenía. Le hizo creer que estaba incompleta y que aquello que le hacía falta para ser plena estaba justo en el único árbol de todo el huerto que Dios le había prohibido comer. Justo ahí. Dios tiene mentalidad de abundancia y quiere que nosotros tengamos mentalidad de abundancia. ¿Cómo es la mentalidad de abundancia? Una mentalidad de gratitud. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias porque lo que me has dado es bueno. Eso es mentalidad de abundancia. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer. Y si tú te imaginas ese huerto con 5 árboles, estás en la olla. Yo creo que ese era señor huerto. Es que si Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a las aves que estaban en los cielos, a los animales que andaban sobre la tierra y a los peces del mar, eso era porque eso no era la huertica de Doña María atrás de la casa. No, eso era algo gigante. Y le dice, de todos los árboles del huerto pueden comer. O sea, ¿quiere kiwi? Tome. Manzana, naranja, lulo, bueno, tantas frutas. Puede comer de lo que quiera, pero de un solo árbol no vas a comer. Porque del día que de él comas, morirás. Y llega Satanás y le dice, ¿te falta este? Estás incompleta. ¿Ves? Él quiere despertar codicia en ti. Les había dicho que íbamos a ver un ejemplo de cómo Satanás quiere que empieces por algo pequeño. Es decir, Satanás no te va a querer llevar a que cometas un gran delito de una vez, sino que empieces por algo pequeño y te va atrapando hasta que te lleva a hacer cosas que tú hoy en día pensarías que jamás harías. Y un ejemplo de esos es Judas Iscariote. En Juan 12, del 1 al 6, vean el proceso de la codicia aquí. Juan 12, del 1 al 6, dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María, la hermana de Marta, tomó un frasco con casi medio litro, imagínatelo. Marcela, ¿puedes levantar tu botella? Un momento. Levántala para que todos la vean. Eso es más o menos medio litro. Tal vez un poquito más de eso. María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Es obvio, ¿cierto? Medio litro de un perfume caro. Eso era para que fragancia por toda la casa. Pero Judas, versículo 4, Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oiga, bueno Judas, ¿no? Quiero que mires cómo actúa Satanás. Satanás disfraza el pecado de manera que lo podamos ver como bueno o justo incluso. Mira lo que le está diciendo ahí. El salario de un año.
¿Será salario mínimo? Obviamente yo me imagino que en esa época no existía eso, había diferentes salarios, pero tal vez no un salario mínimo, pero supongamos que era un salario mínimo. ¿Cuánto sería el salario de un año? Aproximadamente, ingeniero. ¿12? ¿10? 12 millones de pesos. 18 millones de pesos. ¿18? Bueno, ¿quién da más? Con prestaciones sociales, 18 millones. Bueno, con prestaciones. Bueno, dejémoslo en 12. 12 millones de pesos. Y esta mujer utiliza esos 12 millones de pesos que valía ese perfume para ungir los pies de Jesús y secarlo con sus cabellos. Mira el corazón de ella. Mira qué es importante para ella. Pero para Judas no. Para Judas era importante otra cosa. Y él dijo, hombre, podíamos haber vendido ese perfume y habérselo dado a los pobres. Tan activista él, ¿no? Tan social, tan pragmático. Pero no, las apariencias engañan, hermanos. Versículo 6. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¿Ves? Yo me imagino que él empezó un día con una monedita. El día que lo encargaron de la bolsa del dinero de los discípulos, el día que él quedó como tesorero, ya tenía problemas en el corazón, ya tenía cosas no resueltas en el corazón, debilidades no tratadas que Satanás conocía. Y un día tuvo que haber empezado con una monedita. Otro día de pronto fueron 2. Nadie se dio cuenta. 3 moneditas. Y así. Y aquí ya estaba pensando en grande. Dijo, 12 millones de pesos. Yo me puedo coger ahí tanto y no se van a dar cuenta. ¿Ven? ¿Ves cómo opera Satanás? ¿Ves la codicia? Pero empieza por algo chiquitico, que lo disfrazamos y lo queremos hacernos creer como que es bueno, como que es justo. Ten cuidado, porque Satanás querrá despertar en ti codicia. Ahora, tú sabes en qué eres débil. Codicia sexual, codicia de dinero, codicia de poder, codicia de admiración, codicia de prestigio, de apariencia, en fin. Ese es el segundo principio de la tentación satánica. Tercer principio. Querrá alejarte de la Biblia. Satanás querrá alejarte de la Biblia. ¿Y para qué hace eso? Para dejarte con tu mente vacía. Cuando tú tienes la mente llena de la palabra de Dios, es más difícil que la tentación te derrote. Pero cuando tú tienes la mente vacía de la palabra de Dios, es más fácil que caigas. Por lo tanto, cuando Satanás va a tentarte, aunque puede tener 1000 métodos diferentes, él va a aplicar este principio y es que querrá alejarte de la Biblia para dejarte con tu mente vacía. Mira, él querrá que dudes de la palabra de Dios, o por lo menos de alguna parte de ella, de alguna porción. Pero yo quiero decirte esto. Despreciar la palabra de Dios es despreciar a Dios mismo. ¿Sabías eso? Despreciar la palabra de Dios es despreciar a Dios mismo. Tu actitud hacia la palabra de Dios es tu actitud hacia Dios mismo. No estoy diciendo que la Biblia sea Dios,
pero estoy diciendo que la Biblia es su palabra. Y su palabra es espíritu, y su espíritu es santo. Hay una conexión profundísima entre Dios y su palabra. Entonces, si tú eres de los cristianos que se siente bien con ir a la iglesia, con orar de vez en cuando, pero no lees la Biblia, atento, ahí está el diablo. Porque si tú no estás en la palabra de Dios, estás despreciando la palabra de Dios. Y si desprecias la palabra de Dios, ¿a quién estás despreciando? A Dios mismo. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 10. Esto que vamos a leer sucedió después de que David cometiera adulterio con Betsabé y mandara a matar al esposo de Betsabé, Urías. Mira lo que dice. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. ¿Todo por qué? ¿Qué hizo David? Despreció la palabra del Señor. ¿Ves lo que dice? ¿Cómo empieza el versículo? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Pero ahora mira lo que dice el versículo 10. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Por qué? Porque me has despreciado. Y has tomado la mujer de Urías, elitita, para que sea tu mujer. ¿Ves la relación que hace Dios? Desprecia la Biblia y no tardarás en despreciar a Dios mismo. No tardarás. Por eso Satanás quiere alejarte de la Biblia. Cuando te aleja de la Biblia, logra que en tu mente se distorsione la verdad. Él desproporciona las cosas, hermanos. Mira, Satanás quiere que tú tengas fe. ¿Sabías eso? Satanás quiere que tú tengas fe siempre y cuando no tengas virtud. Satanás quiere que busques la santidad. ¿Sabías eso? Él quiere que busques la santidad si es para volverte legalista. Le interesa que busques la santidad si es para volverte legalista. ¿Sabías que Satanás quiere que tengas celo? Él quiere que tengas celo si con eso produces una división. Satanás desproporciona las cosas, las distorsiona. Fe sin virtud. Santidad con legalismo. Celo, pero para pelear y separarnos. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando una persona se aleja de la Biblia. O cuando una persona se obsesiona con una parte de la Biblia y se olvida del Evangelio. Cuídate de ser de los que se obsesiona con Apocalipsis, por ejemplo. De los que se obsesiona con las profecías de Daniel o con Proverbios o con Eclesiastés y se olvida del Evangelio. He conocido personas. De hecho, con Paola tenemos una persona de hace muchos años que por obsesionarse con Apocalipsis y las profecías y todo eso, resultó diciendo que Jesús iba a venir y por allá comprando agua y atún para encerrarse en un búnker o yo no sé dónde porque el Señor iba a venir. Y le dijo a toda la iglesia y la voz de alerta cual profeta y todo, y el pastor le dijo como que, hermano, venga, espere, cálmese. Hoy en día no sé qué será de él, pero esas cosas pasan. Hay personas que se obsesionan con unas partes de la Biblia y se olvidan del Evangelio cuando la Biblia habla de Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. No las profecías, no la sabiduría, no la ley. Cristo es el centro de la Biblia. Entonces yo debo leer la Biblia con el Evangelio aquí, en el centro. Si es que no quiero desproporcionar las cosas. ¿Bien?
Ese es el tercer principio de la tentación satánica. Y el cuarto y último principio es que Satanás querrá evitar que ores sinceramente. Satanás querrá evitar que ores sinceramente. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué él quiere debilitar tu vida de oración? O dejarte orando pero sin el corazón. Para dejarte sin sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Si él logra dejarte sin sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo, tú vas a actuar como un robot. Tú vas a hacer las cosas porque es que así se debe hacer y no porque Dios te está guiando a hacerlo, que es muy diferente. Una cosa es hacer lo que a mí me enseñan que debo hacer y otra cosa es oír a Dios y obedecerlo. Hay diferencia en eso. Hay dos personas que pueden hacer una misma cosa con motivaciones totalmente diferentes. Depende de su comunión con Dios. Marcos 14:38 dice así: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Según este versículo, ¿qué tenemos que hacer para no entrar en tentación? Orar, ¿cierto? Velar y orar. O sea que si Satanás quiere tentarte, ¿qué va a querer debilitar? Tu vida de oración. Mira, escúchame bien esto. Una persona que no es de oración, y hablo de oración sincera, eso es importante. Recuerden que Jesús habla y critica por medio de una parábola a los fariseos porque dice, y aquí había un fariseo que oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo diciendo, gracias Dios, porque diezmo, porque ofrendo, porque ayuno, porque todo esto y no soy como ese publicano miserable. ¿Cierto? O sea, ya hay un hombre de oración, pero no de oración sincera. Yo estoy hablando de oración sincera. De oración de una persona que se quiere relacionar con Dios, que le quiere abrir el corazón a Dios, que derrama su alma en la presencia de Dios. Eso es diferente. Sinceridad, transparencia. Una persona que no es de este tipo de oración, así lea la Biblia todos los días, jamás va a dominar su carne. Jamás va a dominar su carne. Así lea la Biblia todos los días. Mira, ser una persona de oración sincera y constante, te proporciona una sensibilidad espiritual que no puedes conseguir de otro modo. Mira, así como crecer en el conocimiento de Dios, en sus doctrinas, en los atributos de Dios, solo es posible por medio de estudiar la Biblia y no hay otro medio. La sensibilidad espiritual solo se obtiene por medio de una vida de oración sincera y constante. Así como el servicio y la paciencia y el amor unos por otros solo sucede en el contexto de la iglesia. Con que tú te metas a orar y leer la Biblia y ayunar no vas a aprender a amar a tu prójimo, hermano. Tú aprendes a amar a tu prójimo es en el contexto de la iglesia, tratándose unos con otros, sirviendo unos con otros, ayudando unos con otros, unos a otros. Del mismo modo, hay una sensibilidad espiritual que solo es posible obtenerla por medio de una vida de oración sincera y constante. Si te mantienes en la palabra de Dios, puedes evitar ataques frontales de Satanás. Pero si no eres fuerte en la oración, puede que caigas en el segundo ataque. Espero que medites en esto, porque esto es súper importante. Si te mantienes en la palabra de Dios, puedes evitar los ataques frontales de Satanás. Pero si no eres fuerte en la oración, puede que caigas en el segundo ataque. ¿Cómo es eso?
Mira, Satanás actúa aquí así. Cuando rechaces una tentación, él enviará otra diferente para lograr que caigas en tu sentido de firmeza. Ese es Satanás, hermanos. Satanás no es de los que te tienta una vez y venciste y él dice, bueno, le voy a mandar la misma tentación. No, él actúa de una manera muy sutil. Él puede aprovecharse de tu firmeza para hacerte caer la segunda vez. E incluso puede felicitarte cuando venzas, si con eso logra hacerte caer en otro aspecto más adelante. Mira lo que dice Lucas 4 del 1 al 11. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué había estado haciendo? Los que conocen el pasaje, ayunando y orando. ¿Ven? Comunión con Dios. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Qué está haciendo? Otra tentación, otro aspecto. Él no insiste, sino que intenta atacar por otro lado. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, Jesús, veo que estudias la Biblia, le dice Satanás. Qué bueno que seas bíblico. Veo que eres juicioso, aplicado, eres como de sana doctrina. Versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén. ¿A dónde? Y lo puso sobre el pináculo del templo. Eso tenía un significado importante. Satanás se puso religioso, digámoslo así. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está. Y le cita la Biblia. A sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ves cómo actúa Satanás? Satanás se puede poner bíblico contigo para desviarte. Por eso necesitas ser una persona de oración sincera, de oración constante. Ten esto en cuenta, a veces Satanás se puede retirar voluntariamente. Y que es por lo cual, si has experimentado eso, que yo creo que sí, que la tentación se acaba y Satanás se va, ¿cómo te sientes? Fuerte, vencedor, ¿sí o no? Y que si eso es lo que él precisamente quiere. Es que nuestro enemigo no es tonto. Él incluso se puede retirar voluntariamente de tu vida para que creas en tu propia fuerza. Y de ese modo dejes de confiar en Cristo. Y cuando regrese, lo va a hacer con más fuerza para tentarte. ¿Y sabes cómo te va a encontrar? Débil. Porque no estás confiando en Cristo.
sino en ti. Mira lo que dice los dos versículos siguientes, en Lucas 4, 12 y 13. Después de que Satanás le cita la Biblia, el Antiguo Testamento, Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y mire lo que dice ahí, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Entonces, cuando Satanás se aleja de ti, no es necesariamente porque él, mejor dicho, con tu resistencia y tu santidad le lanzaste un kamehame celestial y él ¡fua! Se fue por allá herido y no va a volver nunca más. No. Él huye, sí, la palabra de Dios dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero muchas veces se aparta, es con la intención de volver después con más fuerza, mientras que tú crees que lo venciste por tu propia voluntad. Bien, ¿qué quiere Dios que hagas con este mensaje? A manera de conclusión. Sencillamente repetirles las mismas formas de resistir al diablo que hablamos hace 8 días. Se las repito, que fueron 3, y añado una más. Ustedes saben lo que dice Proverbios 27:12, lo hablamos hace 8 días. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Por lo tanto, ¿cómo combates al tentador? Número 1, no ignores sus planes. Ya viste hace 8 días cuándo tienta él. Y hoy ya hemos visto cómo tienta él. No ignores sus planes. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Y la Reina Valera dice, sus artimañas. Número 2, mantente alerta. Mantente alerta. Hace 8 días yo les preguntaba, ¿qué tan seguido ustedes andan pendientes de los ataques de Satanás? ¿Qué tan conscientes son ustedes de los ataques diarios del diablo? Pero puede que haya muchos entre nosotros que no piensan en el diablo ni una vez en la semana. Y ahí hay un grave problema. La Biblia nos enseña esto. 1 Pedro 5:8. Estén alerta. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y basado en la oración que el Señor nos enseñó, el conocido Padre Nuestro, Él nos decía que oráramos, líbranos de la tentación, guárdanos del mal, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Perdón, es que se me olvidó un poquito, imagínense. Basado en eso, yo les compartía una oración que era así: pídele al Señor que te ayude a ver el peligro antes de que venga, que te dé la sabiduría para saber cómo actuar y el valor para hacerlo. ¿Sí? Es una oración sabia, es una oración que vale la pena tener en cuenta. Pídele a Dios que te ayude a ver el peligro antes de que venga, que te dé la sabiduría para saber cómo actuar y que te dé el valor para hacerlo. Esas fueron las 3 acciones, estrategias que les compartí hace 8 días y hoy añadimos una, la cuarta. Trabaja en tus propias debilidades, en íntima comunión con Dios a la luz de la Biblia. ¿Bien? Trabaja en tus propias debilidades, en íntima comunión con Dios a la luz de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos la tendencia de saber que tenemos debilidades y no hacer nada al respecto. O peor aún, andar más pendientes de las debilidades del otro.
Y Dios lo que quiere es que tú trabajes en tus propias debilidades. Si tu debilidad es el amor al dinero, el dinero, trabaja en eso. Dedica tu cristianismo a eso. Porque es ahí donde el enemigo te va a atacar. Ora por eso. Ayuna por eso. Pide consejería por eso. Estudia la Biblia en cuanto a eso. Tú sabes cuáles son tus debilidades. Tú sabes cuáles son los problemas de tu carácter, de tu temperamento. Trabaja en eso. Y vencerás al tentador. Pero mientras tú estés llenándote de prédicas, por decir algo, que me encantan las prédicas de mi iglesia, pero también me encanta escuchar prédicas en internet, adelante, si quieres hazlo, desde que sean sanas. Pero si tú estás llenándote de prédicas aquí, allá, mensajes aquí, allá, llenándote, y no estás trabajando en tu vida, llegará el día que te pegues una caída tan tenaz en esa área y lo vas a lamentar. Dios te va a levantar. Dios va a tener misericordia de ti. Pero ¿cuánto te va a doler? Por andar llenándote de cosas que no las necesitabas urgentemente. ¿Sí me hago entender? Trabaja en tus propias debilidades. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, y con esto cerramos. Primera de Timoteo 4, versículos 7 al 8 y 15 al 16, dice así. Estas son palabras de Pablo a Timoteo. Reciban este consejo como si fuera para ustedes. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Amén. Entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones, tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. Versículo 15. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas, para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Hermanos, si de alguien tenemos que tener cuidado y si de alguien tenemos que estar ahí pendientes, trabajándole, es a nosotros. Amén.